Señoras y señores, muy buenas noches. Estamos en La Silla Roja, este espacio abierto al análisis, a la crítica y a la reflexión. En esta ocasión nos acompaña de nueva cuenta el escritor y analista, experto, entre otras materias, en temas vinculados con el Medio Oriente, con el mundo árabe, el mundo de la comunidad judía y todo este entorno que hoy está atrapando la atención del mundo. Marwan Soto Antaki, escritor y analista, bienvenido a La Silla Roja. Muchas gracias, muchas gracias. Víctor Piz. Gracias, Enrique. Buenas noches, bienvenido, Marwan. Muchas gracias. Pues un cuadro que tiene tenso al mundo, Marwan. Más allá de esta tregua, que vamos a ver por cuánto tiempo se mantiene y si es permanente o no, pero quisiera que nos platicaras un poco la raíz geopolítica, cultural del conflicto, para no ver solamente los hechos militares o las decisiones políticas inmediatas, sino qué hay atrás de este choque entre Israel e Irán, en el que se involucró ya también Estados Unidos. A ver, creo que hay que partir un poco, a ver, vamos a estar de ahora para regresarnos, ¿no? ¿Por qué la tensión, no? ¿Por qué se rompieron ya en realidad desde hace más de 20 meses, pero justo en esta última etapa? Se terminaron por romper casi todos los tabúes de una zona conflictiva que al mismo tiempo tiene una serie de relaciones con un pasado que conforma prácticamente el final del siglo XX y los inicios del XXI, y que se había acostumbrado a otro tipo de tensión de la que habíamos visto ahora. Yo parto siempre de que cuando hablamos de la realidad política de Medio Oriente, hay dos eventos modeladores de prácticamente todo lo que hemos visto en las últimas décadas. Uno, sin duda, es la creación del Estado de Israel, ¿no? Final de la década de los 40. Y el otro es la Revolución Islámica de 1979. Esos son los dos grandes eventos que modelan una zona del mundo que tiene también complicaciones más viejas desde el propio inicio de sus fronteras, desde el trazado de sus fronteras. En la primera cuarta parte del siglo XX ya había ciertos apuntes de algo que estaba más o menos por un exceso de arbitrariedad diseñado para salir mal. Y que con estos dos aspectos termina entonces por meternos en el lugar en donde estamos. Antes de 1979, Irán era una monarquía dirigida por el Shah de Irán, la familia Pahlavi, que llega o se mantiene en el poder gracias a sí relaciones con el mundo occidental, con Estados Unidos, con Inglaterra. Y un evento en 1979 cambia completamente esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que llega el Ayatollah Khomeini con auxilio de algunos países occidentales, dentro de todo. Por ejemplo, Francia estaba muy involucrado para ese momento. Y cambia muchas cosas. ¿Por qué las cambia? Primero porque estamos hablando de una zona donde la religión importa más que casi prácticamente cualquier otra del mundo, donde había una hegemonía de una corriente del Islam, la corriente mayoritaria del Islam, el Islam suní, que estaba diseminado a lo largo de todo el territorio, teniendo quizá el país donde más significancias tiene, era Arabia Saudita, y llegaba un movimiento antiimperialista con ciertos vínculos con, para ese momento, la izquierda internacional, que había logrado juntar absolutamente a todas las corrientes del país que estaban en contra de la monarquía. Maestros, trabajadores, obreros, estudiantes, el Partido Comunista, etc. Y que llega a poner un proyecto que además rescataba una pelea muy vieja en el Islam que tenía ya para ese momento 13 años, que era la división entre el Islam suní y el Islam chía. Con la revolución de 1979 se establece el Estado chía. Entonces tenías ya un elemento religioso más un elemento reivindicatorio, y entonces llegan al poder con el apoyo sí mayoritario, un apoyo gigantesco, que poco a poco, y en realidad muy poco a poco, en un plazo de tiempo muy muy corto, terminan por traicionar absolutamente a todas sus alianzas, ¿no? Terminan por perseguir a los comunistas, terminan por ir en contra de los trabajadores, terminan por ir en contra de los maestros, a los estudiantes, a los disidentes, etcétera. Y establecen una teocracia
con un dejo obviamente autoritario y al mismo tiempo con una interpretación de la ley islámica, de la Sharia, que les permitía, más allá de lo religioso, extender el control absoluto del país en todos los aspectos de la vida, lo que hacen todas las dictaduras, pero al final con aparte un bagaje cultural, religioso, histórico que le permitía justificar las cosas, ¿no? De las primeras visitas que hace Yasser Arafat, el líder histórico de la OLP, de Fatah, de la causa palestina, fue justo al Ayatollah Khomeini. Fue quizás su primera visita, ¿no? En ese momento daba la impresión que entonces ya se iba a suscribir también a la causa palestina del lado de Fatah y al muy poco tiempo lo que hace el Ayatollah Khomeini es financiar algunas de las estructuras opositoras al mismo Yasser Arafat. Ese fue quizá el primer apunte de lo que veríamos mucho tiempo después. El Irán que conocemos hoy, después de tanto tiempo, después de la Revolución de 1979, tiene el sustento de la Revolución de 1979, pero al mismo tiempo tiene una ejecución de un proyecto de expansión territorial que lo encabeza no solo el Ayatollah, que tiene su reemplazo en 1989 con el Ayatollah Khamenei, ¿no?, después de la muerte de Khomeini, sino con un nombre en particular, Qasem Soleimani. Qasem Soleimani, comandante de las Guardias Revolucionarias iraníes, el cuerpo militar que termina por tener el control de gran parte de la vida de Irán, comandante de las fuerzas Quds, su grupo de élite, y arquitecto de una estrategia que se veía un poco con esta relación que les cuento después de la visita de Arafat, donde entonces se encuentra una manera de construir, financiar, entrenar a distintas milicias, el Hezbollah libanés, años después el Hezbollah iraquí, del que se habla poco, encuentra un brazo de operación en el territorio sirio, más con Bashar al-Assad que con el padre Hafez al-Assad, con el cual luego juega a tener un espacio de tránsito en el territorio sirio para armas, para entrenamiento, para distintas milicias, años después con los Houthis en Yemen. Y al final el proyecto político que inicia en 1979, que inicia además gracias a ese, por ejemplo, abrazo a la causa palestina, con la declaración de buscar la erradicación del Estado de Israel, sí está dentro de los, llamémosle, principios fundacionales de facto del Estado de Irán, ¿no?, de la República Islámica de Irán. Encuentra ahí su rivalidad y va construyendo los instrumentos para poder llevar a cabo esa misma rivalidad, a partir de un juego que termina por ser muy perverso, en el que tanto Israel como Irán se acostumbran, en una relación en verdad patológica, donde llevaban 35 años atacándose indirectamente. Si Irán quería atacar a Israel, podía usar entonces el Hezbollah libanés, por ejemplo, las posiciones de sus mismas milicias en territorio sirio. Si quería entonces Israel responderle a Irán, atacaba a Siria, atacaba a Líbano, atacaba distintas posiciones. Y ese marcaba uno de los gigantescos tabúes que ahora se rompieron. Y de ahí la gran tensión. Tensión que se rompe a partir de dos momentos, quizá evidentemente el más inmediato fue el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, cuando logra tener la entrada a territorio de Israel. Luego después vemos cómo la respuesta israelí es la devastación absoluta de Franja de Gaza, romper todos los protocolos y límites de derecho internacional. Para estas alturas estamos arriba de 57,000 personas asesinadas, un buen número de ellas niños, el uso del hambre como arma de guerra, el asedio para al final terminar llevar hacia una población de 2 millones de habitantes a un estado de inanición en una emergencia humanitaria espantosa, etcétera. Y luego viene el ataque directo. El ataque directo que está enmarcado en justo este episodio. El episodio que inicia con el 7 de octubre de 2023, en el que el Hezbollah libanés se suma a las acciones de Hamas de cierta forma y asocia entonces su propia participación o confrontación con Israel a las acciones de Hamas y se transforma en un frente directo que importaba mucho en Israel porque antes del 7 de octubre ya el Hezbollah libanés, es decir,
está este grupo militante, político, terrorista, pero que tiene un brazo popular que se tiene que tomar en cuenta, o tenía hasta ese momento un brazo mucho más del que tiene ahora en términos eficaces, ¿no? Pues al final era la amenaza primordial para el Estado de Israel, incluso por encima de Hamás. Y a partir de esto entonces llega la respuesta de Israel para eliminar a Hamás, para después una serie de eventos llegan a diciembre del año pasado que con el trabajo o el ejercicio militar de una serie de milicias encabezadas por Hayat Tahrir al-Sham en el norte de Siria, derrocan a la dictadura de Bashar al-Assad y el escenario se hace perfecto para lo que hemos visto en las últimas 2 semanas. La ruptura de todos los límites que se habían establecido y el juego con distintos elementos donde Netanyahu empieza, el primer ministro israelí, a llevar la mano y orillar de cierta forma a Estados Unidos a participar en una guerra que en principio daba la sensación de la que no quería formar parte. Víctor. Sí, justo en relación con Estados Unidos, ¿cuál ha sido la cercanía o el distanciamiento? Porque en la primera presidencia de Trump parece que la política de Estados Unidos hacia Irán era diferente a la de ahora. O sea, como dices, en este conflicto, en esta etapa, Trump habló de, primero, que iba a tomar una decisión sobre la posible intervención de Estados Unidos, dijo, en 2 semanas, ¿no? Regresando del G7, y esas 2 semanas se convirtieron en 2 días. Y la intervención se da el fin de semana pasado. Pero, ¿cómo ha sido la relación entre Estados Unidos e Irán en los últimos años? Es entre Irán, es con Israel, particularmente con el primer ministro Netanyahu, y en general con los aliados de la zona, es decir, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, etcétera, ¿no? Voy a ponerte un evento extra para poder explicar esa relación que nos va a llevar al momento en el que nos encontramos hoy. Sí, sí. Enero del 2020. Estamos a punto de entrar al encierro de la pandemia, ¿no? El presidente Trump en su primer mandato lleva a cabo una operación que daba la impresión de tener un alcance similar al de estos últimos días. Justo el asesinato de Qasem Soleimani, este arquitecto del que habíamos hablado de la estrategia de expansión iraní. Del 2020. En el 2020. En enero del 2020, Soleimani estaba en Irak, estaba también en Irak Muhandis, que era, como digamos, uno de los segundos de Soleimani. Muhandis era además el que fundó el Hezbollah iraquí y en una misma operación asesina Estados Unidos a estos 2 que se consideraban la gran amenaza, no solamente para Israel, sino en general para la estabilidad de la región por sus mismas operaciones en todos estos territorios que acabo de mencionar, ¿no? Veníamos ya de pasar varios años después de las primaveras árabes, ya Irán había logrado de alguna forma asentar su expansión gracias a la alianza histórica que tenía con Bashar al-Assad, con cierta relación con los rusos, y cuando hace esta operación que asesina a Soleimani, todos pensamos, ok, aquí cambió algo. Ese es el primer tabú roto, ¿no? Iba a cambiar todas las cosas y al mismo tiempo veníamos de algo que ocurrió 2 años antes, la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Acuerdo nuclear que había llevado a cabo Obama cuando empieza Irán a tener un programa de enriquecimiento de uranio dentro de la retórica iraní para poder tener uso civil, ya sea energía, ya sea militar, que tenía distintos niveles de enriquecimiento. Cuando los niveles de enriquecimiento del programa nuclear iraní sobrepasan los límites lógicos para el uso civil, 6% para energía, 20% para usos médicos, el presidente Obama dice, ok, nos preocupa a partir de este principio fundacional del Estado de la República Islámica de Irán, donde sí la erradicación del Estado de Israel, aliado histórico de Estados Unidos, se podía poner en riesgo con la posibilidad, con todos estos condicionantes de la construcción de una arma atómica, ya que estos niveles de enriquecimiento de uranio sobrepasaban lo lógico para esos usos civiles. Entonces establece el presidente Obama o negocia un acuerdo nuclear que lo que buscaba era levantar
levantar las sanciones que están sobre Irán. Irán es un país increíblemente sancionado por distintas cosas, ¿no? Sancionado económicamente y demás. Dices, levantamos ciertas sanciones a cambio de que entonces limite el enriquecimiento de su material atómico. El presidente Trump en su primer mandato decide salirse, que no tiene el menor interés de negociar, ¿no? Primera gran distensión, que tuvo un backlash, un tiro por la culata, justo para los intereses tanto de Estados Unidos como de Israel, porque a partir de ese instante Irán logra acelerar su enriquecimiento de material atómico de una forma exponencial a una velocidad mucho más de la que ya traía, porque entonces ya no había ninguna razón para que se tuviese que contener, ¿no? Primera distensión. Luego viene el asesinato de Soleimani, segunda gran distensión. Entonces resulta que ya la afrenta, que había sido histórica desde cuando, ustedes vieron la película Argo, el secuestro de la embajada de Estados Unidos en Teherán por parte de vinculados a la Revolución Islámica. Bueno, ese es el gran parteaguas, ¿no? Entonces las cosas ya tenían un muy mal terreno, ¿no? Bueno, a partir de ese muy mal terreno llegan ya en época reciente estos dos eventos. Da la impresión entonces con el segundo mandato del presidente Trump que las cosas no iban a cambiar, pero hay una metamorfosis de lo que estaba buscando Trump en este nuevo periodo. ¿Por qué una metamorfosis? Primero porque entre sus primeras posturas están tratar de reincorporarse a renegociar este acuerdo atómico, ¿no? Veníamos hasta hace, digamos, 3 semanas en una posición de aparente buena negociación, donde el presidente Trump decía, sí me interesa, sí estamos dando ciertos avances. Israel, por otro lado, decía, no me interesa eso, no quiero ese acuerdo, significa una amenaza, la historia nos dice que desde su perspectiva esto no iba a poder funcionar, y al mismo tiempo Israel tenía una ventana de oportunidad a partir de sus operaciones militares en contra de los aliados o los distintos instrumentos con los que cuenta Irán para poder atacar. Estados Unidos dice, espera, vamos a seguir con las negociaciones, y viene el ataque de Israel. Un ataque de Israel que en principio molesta de cierta forma al presidente Trump, porque aunque esto suena absolutamente bipolar, pero si queremos ahora tratar nosotros de encontrarle algún tipo de lógica a lo que sucede en la cabeza de Donald Trump, vamos a perder el tiempo. Eso va a ser un ejercicio, es un ejercicio antropológico para el futuro, ¿no? Ahora va a ser muy ocioso. Resulta que había una dinámica cambiante de las cosas que se iban diciendo, ¿no? ¿Por qué el presidente Trump estaba hasta ese momento, hace 2 semanas, con una intención sí firme y que sí da todas las luces de en verdad ser auténtica sobre una búsqueda de negociación, quizá por ciertos elementos de política interna? No somos el único país que dice la tontería de la mejor política exterior es la política interior, ¿no? Esto se replica en otros lados, pues, y la actitud de Donald Trump era muy semejante a eso, ¿no? El movimiento MAGA, los filiales a Trump, no estaban de acuerdo con las operaciones de Estados Unidos en Irak, en Afganistán, es muy caro en costo de contribuyentes. Entonces, al final, sí, la idea del America First iba en contradicción a una intervención en otros países. ¿Qué es lo que sucede? Se va oponiendo, sucede el ataque de Israel, que él estaba en contra, pero al mismo tiempo muestra esta cualidad de oportunismo que hemos visto a lo largo de mucho tiempo, donde los resultados de la operación israelí están siendo más grandes que los que nosotros mismos o él mismo anticipaba. Entonces decide subirse al barco y tratar de capitalizar las cosas, ¿no? Capitalizarlas al menos temporalmente, con una posibilidad para él de otra cosa que es distinta a lo que teníamos en su primer mandato. Estamos hablando de un tipo que sí en verdad se ve a sí mismo, y eso de entender, como un pacificador. Sí, Donald Trump se ve a sí mismo como un pacificador. Su momento de gloria al final no era necesariamente el incorporarse al ataque de Israel, sino a lo que vino días después, cuando decreta el cese al fuego. Ya, claro. ¿Hasta dónde el propósito de Israel es meramente terminar con el programa nuclear de Irán, impedir que Irán vaya a tener capacidad de desarrollar armamento nuclear? ¿Y hasta dónde esta ruptura del tabú, Marwan, implica cambiar el régimen de Irán? Hay una lógica parecida a este cambio de actitudes de Donald Trump, ¿no? Solo que aquí tiene una historia mucho más vieja cuando hablamos del primer ministro Netanyahu. ¿Por qué digo que es similar? Porque la postura sí es, dependiendo de cómo se va viendo la oportunidad, puedo tener alguna contradicción,
Pero aquí hay que tratar de entender un poco cuál es la realidad política de Israel para poder llegar a responder de eso. Primero, hasta antes del 7 de octubre de 2023, Netanyahu estaba sometido a una presión interna gigantesca en una serie de investigaciones judiciales y audiencias por distintos casos que lo ponían en realidad en riesgo. Para poder llegar a esta nueva etapa como primer ministro, se alía con grupos de extrema derecha israelí, grupos abiertamente antiárabes, abiertamente islamófobos, y que son de hecho los que han elevado la retórica y son los que han sido los principales voceros abiertamente de llamados a operaciones de limpieza étnica, no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania. Se agrupa de ellos, ¿no?, particularmente Ben Gvir y Smotrich, ¿no?, que de hecho varios de estos con los que se cobija pertenecían a organizaciones que en su momento fueron catalogadas como organizaciones terroristas por sus distintos actos extremistas y poco políticos, ¿no? Bueno, se cobija de ellos y estás hablando que con ese cobijo, este hombre, Netanyahu, que ya se había opuesto a cualquier tipo de negociación del acuerdo nuclear, que ya le había pedido en otras ocasiones a Estados Unidos que le prestaran estas bombas o perforadoras o este equipo militar con el que no contaba Israel para poder eliminar este programa nuclear o las instalaciones, pues resulta que encuentra la oportunidad de, como Trump, ir subiendo las cosas, ¿no? En principio se dice, sí, solo me interesa el programa atómico, pero ahí conforme van dando estos resultados que cambian, va el discurso transformándose en algo que también parecía más grave, ¿no? Sí voy a insistir en el parecía, que era justo el cambio de régimen. ¿Se puede o no se puede cambiar el régimen de Teherán? ¿Se puede cambiar el régimen de un país medio oriental de alguna otra forma, lo que ocurrió, por ejemplo, en Irak, que es quizá el caso emblemático, y que al mismo tiempo tiene que enfrentarse a otra situación hacia Estados Unidos, de quien dependería para cualquier operación que llegase eventualmente a cualquier cosa así, que sería el caso de Afganistán, donde tienes una operación de Estados Unidos para derrocar al régimen de los talibanes y luego de 20 años volver a instaurar el régimen de los talibanes. ¿Es posible o no es posible? Bueno, resulta que la retórica inflamada empieza a extenderse y meterse en la conversación pública. Solamente que ahí tendríamos que meternos en cuáles son las realidades de la política interna de Irán, de un país que tiene 2 sucesiones nada más, de Khomeini a Khamenei, que al mismo tiempo tiene evidentes fracturas internas como cualquier régimen autoritario, que en esta operación quedaron exhibidas a partir de que cuando los inicios de la operación no solamente fueron con misiles, sino fueron con la penetración de las mismas fronteras iraníes. Ahí, ¿se acuerdan de la operación que tuvo Ucrania hace un par de meses de meter drones en territorio ruso? Bueno, resulta que parte de lo que sucedió en estos 12 días fue eso. Israel había logrado penetrar dentro del territorio iraní para poder tener una ejecución similar a la que se vio en Ucrania, lo cual, más allá de los resultados militares, exhibía la muy plausible colaboración de ciertas estructuras del régimen iraní con el mismo gobierno de Israel. ¿Eso da para un cambio o no da para un cambio, no? Hubo mucho de retórica inflamada, ¿no? Hubo mucho de retórica inflamada que su mera mención era preocupante, más allá de su posibilidad o no. En principio te diría, ¿es posible? No, en este momento no es posible, ¿no? ¿Por qué no es posible? Primero porque los resultados pueden ser adversos para Estados Unidos, que jugó también con esta retórica. Después porque el régimen de Irán, quizá más que prácticamente cualquier otra dictadura en el planeta en tiempos modernos, es un régimen que ha logrado adaptarse de una forma políticamente espectacular para poder mantener o salvaguardar su propia subsistencia. Es un régimen experto en sobrevivir. ¿Hasta qué punto puede ser experto? En 2020 todos asegurábamos que podría haber algún quiebre. ¿Qué es lo que hizo en 2020 Irán después del asesinato de Soleimani? Lo mismo que vimos ahora con el ataque a las bases de Qatar. Estamos hablando de un régimen que por encima de casi cualquier otro tiene una capacidad de supervivencia que le ha permitido sortear las peores cosas, como por ejemplo después de 2020, cuando atacan a Soleimani y matan a Soleimani, lo que hace entonces es atacar lo mismo que vimos ahora, bombardear bases de Estados Unidos en Irak, como ahora ocurrió con las bases de Qatar, y
da la impresión que con eso todo está resuelto. ¿Está dispuesto el régimen iraní a soportar ese tipo de vulneraciones, de humillaciones, de afrentas con tal de salvaguardar su propia existencia, ¿no? ¿Cuál es el problema de la ruptura del tabú? Que se metió sobre la mesa. Y eso es suficiente. Jugar con las palabras es suficientemente riesgo, porque en algún momento resulta que se pueden activar ciertas preocupaciones que ya existen más allá de un régimen cambiado de manera forzosa, ¿no? El Ayatollah Jamenei es un hombre que tiene 86 años, que tiene problemas de salud. No necesita que haya una intervención de quien sea, que normalmente dan malos resultados. En Medio Oriente no hay una sola intervención de este estilo que haya dado buenos resultados para que se cambie el régimen. El régimen tendrá que modificarse, pero entonces las fracturas internas que pueden venir por las guardias revolucionarias, teniendo que pensar dentro de esta lógica cómo van a poder mantener su posición de poder, pueden empezar a andar buscando cuáles son las opciones de este cambio eventual que termina por exhibirse con algo que vino después. Pasaban 48 horas del anuncio de cese al fuego. Nadie sabía dónde estaba el Ayatollah Jamenei. Es un hombre que al mismo tiempo ya había recibido los mensajes por parte de Estados Unidos en esta estructura cambiante de pensamiento de Donald Trump. Cuando le amenaza, ya sabemos dónde se encuentra y es un blanco fácil. También lo dijo el presidente de Estados Unidos y eso importa por ser el presidente de Estados Unidos. Pero no se sabía dónde se encontraba. Iba a los medios, a sus propias estructuras de comunicación, a dar un mensaje donde insiste que los daños no fueron tan grandes, que como ocurrió en 2020, con el ataque a las bases de Estados Unidos en Qatar, le había dado ya una respuesta de altísimo impacto con todo y que esas bases ya estaban vacías en ese momento y por eso no hubo víctimas. Al mismo tiempo refrenda la retórica iraní de que las bases no estaban siendo gran afectadas, cuando al mismo tiempo sí hay suficiente información para saber que efectivamente, más allá de la retórica iraní, no, tampoco era la afectación que dijo el presidente de Estados Unidos a las horas, pero se muestra como un líder que ya no es el mismo que habíamos estado acostumbrados a ver, ¿no? Ya se ve cansado, ya la forma de dar el discurso no tiene ese arte político que permite tranquilizar a los propios, ¿no? Y entonces entra la preocupación de qué es lo que va a venir o no dentro de unos años. Y eso hoy no lo tenemos respuesta. Un tema para reflexionar. Si nos permites, Marwan, vamos a hacer una breve paréntesis y continuamos con esta conversación sobre los escenarios en el Medio Oriente. Estamos en la Silla Roja. Regresamos a esta conversación con Marwan Soto Antaki, analista y escritor sobre la situación y perspectivas del Medio Oriente. Antes del corte, Marwan, hablábamos de perspectivas y ponías un signo de interrogación muy grande respecto a qué puede ocurrir. ¿Se estabilizará la situación en la zona o estamos en el inicio de una etapa larga de inestabilidad, ahora derivada de esta ruptura de tabús, donde hay ataques abiertos, a diferencia de los ataques indirectos que existían en el pasado entre Israel e Irán? ¿A dónde vamos? Creo que tenemos que pensar un poco desde la lógica a veces de Irán, ¿no? De cuáles son sus opciones y en qué situación se encuentra, ¿no? A ver, ¿por qué ocurrió esto en este momento? Que quizás sea la base. Porque efectivamente después de las acciones israelíes, ya sea en Líbano, también un poco en Siria, con los ataques también que hubo directamente a Teherán en abril y finales del año pasado de Israel sobre Irán, pues resulta que había una estructura que el régimen de los ayatolás estaba seguro de que siempre le iba a respaldar y que fue perdiendo, ¿no? A partir de que entonces Irán ya no cuenta con las posibilidades de defensa con las que contaba a través de
Siria, del territorio sirio o del Hezbollah en Irán, pues se le abre esta ventana de oportunidad a Israel para hacer lo que Netanyahu había querido hacer desde hace muchísimo tiempo, desde hace 2 décadas había queriendo hacerlo, ¿no? Con el mismo discurso desde hace 2 décadas, desde finales de los 90, Netanyahu venía diciendo que él estaba a 2 semanas Irán de construir una bomba atómica. Desde finales de los 90, ¿no? Se les dio la oportunidad. Ahora, ¿cómo esa oportunidad encuentra a Irán para poder llegar a un elemento de estabilidad? Cambiaron muchas cosas en Medio Oriente en este momento, ¿no? Cambiaron de forma impensable o inimaginable, pues, después del 7 de octubre de 2023. No solamente porque ya no están todos estos elementos que le daban cierto cobijo, sino porque gran parte de la inestabilidad regional sí dependía de ellos, pero al mismo tiempo tienes otros elementos de inestabilidad regional. Y sí, el primero en este momento puede ser el régimen de Netanyahu. ¿Por qué? Porque está evidentemente en una posición internamente de riesgo, porque aunque tiene el respaldo de prácticamente todos los actores políticos israelíes con la operación en contra de Irán, pues al final, ya que esto se cerró en 12 días de cierta forma, se vuelve a abrir la ventana de la que dejamos de hablar durante 2 semanas, que era Gaza, con la que tiene en verdad unos niveles de oposición que para él deberían ser alarmantes y que claramente Irán va a estar dispuesto a tratar de encontrar ahí alguna ventana de operación, ¿no? Ahora, ¿a dónde nos puede llevar esto? Depende un poco de que con las siguientes semanas se vayan aclarando cuáles son los saldos de esta confrontación, que hasta ahora podemos ya verlo con ciertas pistas. 1. El programa atómico nuclear, el atómico iraní, sigue. Sigue no solamente porque con toda la intervención de Estados Unidos, si nos queremos poner en un punto medio de las declaraciones de Trump, que dice que se destruyó completamente, y de las declaraciones de Jamenei o de los iraníes que dicen que el daño es superficial, pues bueno, vámonos a un punto intermedio, quiere decir que hay algo que todavía está. Ya desde antes de este ataque se sabía de una 4ª instalación por encima de estas 3 que fueron atacadas, que estaba en las intenciones de poder servir para el enriquecimiento de material atómico. El presidente Trump dijo esta semana que sí fue totalmente destruido el uranio enriquecido al 60% que tenía Irán, pero al mismo tiempo no hay ninguna fuga de radiación que pueda indicar que le sucedió algo, y al parecer la gente que sabe de eso dice que si hubiese habido un ataque que en realidad lo hubiera destruido, hubiera habido algún tipo de salida de radiación, algún tipo de huella. Aquí no hay huella de absolutamente nada. Pero lo más importante es que sigue la intención, y no solo sigue la intención de Irán de tener ese programa atómico, sino que a partir de estos ataques tiene más razones dentro de su lógica que nunca en la historia de llevarlo a cabo, de acelerarlo y al final de tratar de jugar con esto que ahora solamente podría usar a su favor, que es el enriquecimiento como estrategia de maniobra. A ver, ¿por qué hay armas atómicas? Porque al final son la estrategia de disuasión que hemos visto desde la Guerra Fría. Para Irán no era necesario tener la bomba atómica, el mero enriquecimiento era ya suficiente para usarlo como estrategia de disuasión, porque este es un Estado que se decía, al final queremos la destrucción de otro país. Y no dicen que la van a usar, pero al final puede ser entendible que ahí hay una herramienta de negociación. Bueno, en este momento lo que ha dicho Irán es: nos alejamos de cualquier acercamiento de vigilancia con la Agencia Atómica Internacional porque sirven de espías. Entonces, ahora resulta que tienen la voluntad de seguirlo, tienen para su lógica la razón de seguir con él, y no hay una sola posibilidad de supervisión, porque no tienen la menor confianza en ninguno de los actores regionales y mucho menos en Estados Unidos. Si hace 3 semanas había cierta confianza en Estados Unidos por la apertura a negociar de lo que el mismo Washington se había retirado, hoy eso desapareció. No hay ninguna razón para que Irán confíe en cualquier cosa de Estados Unidos, ¿no? Entonces, al final, ese elemento de tensión va a seguir creciendo. ¿Qué es lo que logró Israel más allá de ciertos goles de política interna, ya que todo el mundo estaba de acuerdo con tener una intervención contra Irán? Sí afectó las posiciones de plataformas de lanzamiento de misiles balísticos de Irán, sí las afectó. Pero al mismo tiempo se sabe que no las afectó de manera determinante. Sabemos que están afectadas suficiente como para ver la diferencia de ataques de esta vez a lo del año pasado. El año pasado cada noche lanzaban alrededor de 300 unidades, ya sean drones, ya sean misiles, ya sea lo que sea.
Hoy tuvimos alrededor de 100. Hubo un día que incluso Irán solamente lanzó en contra de Israel 20, pero lograron penetrar el escudo antiaéreo de Israel. Entonces resulta que la posición de vulnerabilidad de Israel sí es más grande de lo que ellos mismos podían asumir, porque claramente no es impenetrable este escudo antiaéreo y porque se agota, porque es muy caro ese escudo antiaéreo y necesita dejar de tener ataques para poder renovarse, ¿no? Bueno, Irán ve, hay ventana de oportunidad en esto que está también debilitado. No somos los únicos debilitados. Entonces, si bien ya no tienen al Hezbollah, si ya no tienen a la dictadura de Bashar al-Assad, siguen teniendo las mismas intenciones que había antes del 12 de este mes cuando inició la ofensiva de Israel, solo que ahora con un territorio infinitamente más frágil y con muchas más motivaciones para el régimen de los ayatolá de mostrar fuerza para subsanar las posibles rupturas que haya dentro del mismo régimen de Teherán y al mismo tiempo para seguir proyectando hacia el exterior fuerza sin la menor confianza que da hasta ahora la impresión que sí habían llegado a tenerle a Washington en este segundo periodo de Donald Trump. Eso de ninguna forma es estable. Sí, Víctor, como decías, Trump se erige como el gran pacificador, pero te quiero preguntar el rol de Rusia o de China frente al conflicto, sobre todo de Rusia por el nexo que tiene con Irán, ¿no? A ver, la postura de Putin desde un inicio supongo que fue muy decepcionante para Teherán, ¿no? De la misma forma en que Teherán contaba con el apoyo irrestricto de las distintas milicias a su alrededor y demás, daba la impresión también que fue perdiendo cierta postura por parte de Moscú para estar siempre de su lado. ¿Cuáles podrían ser los intereses de Moscú? Básicamente uno de esos podría ser Ucrania, ¿no? Al final, gran parte, una muy importante parte de los drones que usa Moscú en la invasión a Ucrania son drones iraníes. Irán ha logrado tener una industria gigantesca de este tipo de instrumentos. Irán logró hacer otra cosa. Cuando nos vamos hacia sus distintas milicias, no solamente era el proveedor, era el que les enseñaba a hacerlos, ¿no? Logró de cierta forma sí establecerse como el gran proveedor, amaestrador, diseñador de este instrumento que le sirve a Moscú en la invasión a Ucrania. Solamente que la postura de Putin fue: yo estoy dispuesto a negociar, soy a ser el que negocia las cosas, yo puedo llevar algún tipo de acuerdo que desestabilice, que recupere cierta estabilidad, yo puedo sentar en la mesa a los ayatolas y a Netanyahu, solo que ese papel se lo robó 100% Trump. Se lo robó con una llamada y un posteo en su red social. Es decir, también hay que encontrar otro tipo de lectura aquí, el rompimiento de absolutamente todos los protocolos de derecho internacional, de sí los límites acordados en el proyecto posterior a la Segunda Guerra, de las estrategias de negociación tradicionales, aquí desaparecieron, ¿no? Bueno, Putin termina siendo marginizado. Y China tenía una posición más frágil y más de conveniencia. Aquí me voy a meter ya en tus terrenos. Ahora soy yo el que te va a preguntar. El auge chino de los últimos 15, 20 años, supongo que tiene que ver con su facilidad de tener petróleo, ¿no? Sí, claro. ¿De dónde obtiene el petróleo China? Sí, mayormente Medio Oriente. Y buena medida de Irán. ¿No? ¿Y lo recibe al precio normal que se tiene? Aparentemente está más abajo. Aparentemente está mucho más abajo. Aparentemente toda la información que se tiene, soy menos prudente que tú, ¿no?, lo recibe con un descuento inmenso abajo del agua por parte de Teherán. Y ese petróleo, ¿por dónde pasa? Por el estrecho de Hormuz, ¿no?, que es esta franja muy, muy estrecha, muy, muy angosta, en el Golfo Pérsico, que tiene primero el Golfo Pérsico, luego viene el estrecho de Hormuz, luego viene el Golfo de Omán. Y está bajo control de Omán, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Resulta que para China cualquier tipo de afectación posible y de los riesgos que habíamos visto si esto se extendiese, se encontraba
para ellos el más importante, el cierre del estrecho de Hormuz, como una herramienta a la que podría escalar Irán, incluso sin necesidad de atacar las bases norteamericanas en la región, como lo hizo con Qatar, o de atacar algunos otros objetivos que en su catálogo de estrategias es inmenso, ¿no? Desde, sí, episodios a largo con el secuestro de la embajada, a cualquier tipo de otras actividades. Hormuz sonaba factible por su gigantesco impacto, no solamente hacia China, sino en general al planeta entero, ¿no? 20% del petróleo pasa por ahí. Sí, no es poca cosa eso, no es poca cosa. Entonces China al final sí empieza a tener cierta presión para decir hay que desescalar la cosa. Bueno, su interés era increíblemente pragmático, era para ellos. Y eso al final llevó que incluso antes del anuncio de Donald Trump, hubo reuniones entre el ministro de Relaciones Exteriores iraní con, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, gestionadas por no sabemos. Hubo también un exceso de tránsito de buques y de distintas cosas entre China e Irán, previendo cualquier cosa. Estaba en los intereses de China negociar. Solo que ahí vamos a cambiar ya un poco la conversación. ¿Cuál es la relación de China con Estados Unidos? Por eso importa entonces la declaración de Donald Trump, porque al final quita absolutamente a todos los posibles interesados el papel de estrella, lo cual nos debe meter en otro tipo de preocupaciones. En verdad, ahora llegamos a un punto donde Donald Trump puede, después de aventar estas bombas, de subir la temperatura a esos niveles, con un manotazo en la mesa, llegar a erigirse como el peacemaker. Él es el pacificador. A las 12 horas regañar a los dos, pero especialmente a Israel por decir que se violó el cese al fuego. Solo que este es un cese al fuego que, a diferencia de todos los que conocemos, no tenemos cuáles son sus condiciones. No las sabemos. La mayoría de los cese al fuego son páginas de condiciones que se tardan mucho tiempo en negociar. Aquí no hay nada de eso. Aquí hay un posteo en la red social de Donald Trump, donde lo único parecido a una condición es la hora a la que debía de iniciar. Pero no hay absolutamente nada más. A tal punto que en las primeras horas, Israel decía que no iba a tener ninguna declaración y se había dado la orden a los distintos ministros de que no hicieran ninguna declaración, o el mismo ministro de Relaciones Exteriores iraní decía que eso no era cierto, para unas cuantas horas después los dos decir, sí es cierto. ¿Sí es cierto qué? ¿No? Sí, hasta que Trump los regañó, ¿no? Porque sé que no están respetando el cese del fuego. Entonces, ¿con qué condiciones? ¿Qué condiciones no están respetando? No lo sabemos. Pero tenemos erigido a un presidente de Estados Unidos, que no es cualquier presidente de Estados Unidos, que con un manotazo en la mesa logra tranquilizar a estos dos que parecían intranquilizables, donde si en algún momento todo daba la sensación de que Netanyahu estaba orillando a Donald Trump a una guerra que el mismo Trump no quería, ahora resulta que el que pone las cosas en orden, sin uno solo de los protocolos que deberían de llevar alguna garantía, es Donald Trump. Eso nos hace aún más frágil la situación. Me preguntabas, ¿cuáles son los escenarios? ¿Se puede sostener esto? Nadie lo puede saber, ¿no? Es increíblemente frágil. ¿Cuál es la relación que debería de importarnos? Ojalá se sostenga, incluso con esa falta de condiciones. ¿Por qué? Porque la escalada no beneficia a ninguno de los actores de los que mencionamos, pero que también llegamos a un punto de sinrazón absoluto, donde incluso en el rompimiento de tabúes, tanto Trump y después se suscribió Benjamín Netanyahu, amenazaron o advirtieron a la población de Teherán de evacuar. Es una población de 10 millones de habitantes. No juegas con el que hay que dar una orden de evacuación de 10 millones de habitantes. No hay ciudad en el planeta de 10 millones de habitantes. No existe. Pero sí hubo oleadas de pánico porque el miedo es suficiente. A ver, las palabras construyen miedo, ¿no? Bueno, importa no solo por los actores, sino por esa población civil. La población civil en Teherán no tiene los refugios antiaéreos, los mamats que tiene la población de Israel. Tel Aviv. Huyen, ¿no? Bueno, las sociedades no pueden acostumbrarse a eso. Tampoco la sociedad israelí.
puede seguir refugiándose cada 2 segundos a los refugios antiaéreos y acostumbrarse a esta nueva normalidad donde resulta que se suspenden un día clases, al día siguiente ya no, tienen que todos los días acostumbrarse a su mochila de seguridad para meterse bajo tierra. En el caso de la gente de Irán tiene que ver con qué pertenencia se escapa para evitar el peor escenario que ya se empezó a advertir aunque no hayamos llegado a él. Lo suyo es más términos de dinero. Pensemos en sus códigos de dinero. ¿Qué tan fácil es habitar la incertidumbre? Hay un margen de maniobra donde sí, pero hay un punto donde ya no, ¿no? Sí. Bueno, eso mismo ocurre en las sociedades. Y ese es el espacio al que estamos arriesgándonos a jugar. Se nos está acabando el tiempo, Maruán, nos quedan 4 o 5 minutos. ¿Tú has reflexionado sobre las lecciones que debe aprender México en la relación con Trump de este episodio, estos episodios? Brevemente, ¿podrías comentarnos? Quizá la parte más importante contra el lugar común es que se podría asumir que el presidente de Estados Unidos, sea cual sea, pero este en particular, confía en Netanyahu. El presidente de Estados Unidos recibió información por parte de su servicio de inteligencia que si bien el enriquecimiento de material atómico por parte de Irán era anómalo, no daba ninguna pista de que ese enriquecimiento llevase a una bomba atómica. Lo dijeron con todas sus letras. Decidió no creerle a sus servicios de inteligencia y tomar la palabra de Netanyahu. ¿Por qué? No porque confía en Netanyahu, eso se podría asumir. No, no es cierto. De hecho, no quiere a Netanyahu. De hecho, seguramente hasta, hay episodios que son evidencia de su relación de estricta conveniencia. Los intereses de Estados Unidos en esta presidencia no son los de Estados Unidos, son los intereses de Trump. No le creyó a Netanyahu por los intereses norteamericanos, sino por los intereses de Trump. Y México tiene que entender que esta bipolaridad o esta capacidad de cambiar, de decir no queremos guerra, sí queremos guerra, no queremos ese cambio de régimen, ya sabemos dónde se encuentra el Ayatollah Khamenei, le quita a México muchos de los parámetros de negociación que estamos tratando de llevar. México sigue tratando de jugar con ciertos instrumentos de razón, con la presidenta diciendo sobre, por ejemplo, los migrantes, pero es que se van a dar un balazo en el pie. ¿En verdad creemos que los argumentos lógicos importan? Si creemos eso, no entendemos nada, no entendemos de política exterior, no entendemos con quién estamos haciendo esa política exterior y al mismo tiempo olvidamos todos los instrumentos que sí podrían todavía llegar a funcionar en Estados Unidos. Que esa todavía se mantiene incluso con este presidente de Estados Unidos. Y es el viejo lobbying a la usanza norteamericana, donde no se anuncian las comisiones para ver si Noroña va a discutir con alguien en el Senado de Estados Unidos. Se hacen a partir de una operación política que este país, a diferencia de lo que sí hacen los países del Golfo, sobre todo para hablar de petróleo, para hablar de dinero, sí llevan a cabo. Es la única forma de tratar de tener algún tipo de operación. Porque este hombre va a seguir cambiando de un día para el otro, porque sus intereses no son los de Estados Unidos, son los propios. Y porque al final, después de este episodio en el que no se quería involucrar, resulta que ya tiene el espacio para ocuparse de lo que sí le interesa. ¿Qué es lo que le interesa? La migración, la expulsión de esos migrantes, la persecución de migrantes, la criminalización de los migrantes, de los cuales una buena parte son mexicanos. Solamente que algo cambió en estas 2 semanas. Como declara él el cese al fuego, está más empoderado que nunca. Es el presidente Trump más empoderado que hemos tenido a lo largo de 4 años de su primer mandato y los meses que lleva de este. Eso nos ha quitado muchos márgenes. Entonces, quitémonos un poco de la bandera envuelta, porque esa no sirve absolutamente nada y entendamos otra cosa. Esa frase de la que ahora me burlaba, de la política exterior es la mejor la política interior, la tienen también ellos y no nos conviene. Cuando en la oficina oval alguien le dice a la presidenta que ella incitó a las manifestaciones, no importa que no lo haya hecho, porque para la lógica de Maga sí lo hizo. Y es eso lo que importa entender para poder llegar a negociar con ellos. Víctor Piz. Sí, quizá una conclusión es, sobre esto que dices, es que si el cese al fuego
se mantiene, ¿no? Si esta guerra de los 12 días queda en eso, en guerra de 12 días, pues le va a dar margen a Trump a volver a poner el foco en México, ¿no? En estos temas que acabas de mencionar, y a eso le agregamos seguridad, aranceles, comercio, todo lo que quieras. Es que... Ahora lavado de dinero, Exacto. por si faltaba algo. Solo que no lo tienen que aguantar ni Jamenei ni Netanyahu, lo tenemos que aguantar nosotros. Pues Baruán Soto Antaki, muchas gracias por este recorrido, esta reflexión que nos da muchos elementos para entender una situación de enorme complejidad que conocemos poco y que más nos vale entender porque nos va a afectar, querámoslo o no. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes, en verdad. Gracias por tenerme Gracias, aquí. bienvenido. Víctor Piz. Gracias, buenas noches, saludos a todos. Y sobre todo, gracias a usted por la gentileza de su atención. Lo invitamos a la próxima edición de La Silla Roja. Muy buenas noches.